Sofía estaba temblando. Un sudor frío le recorría la espalda. Tenía que hablar en público, una idea que la paralizaba. Siempre había sido callada, tímida, escondiéndose en las sombras. Pero esta vez era diferente. Tenía algo importante que decir, un mensaje que ardía en su interior. La sola idea de estar en ese escenario la ahogaba. El foco, el silencio, las miradas expectantes del público, todo se sentía abrumador. Casi podía oír el sonido ensordecedor de los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Su mente estaba llena de dudas. Cada posible error se reproducía en su cabeza como un bucle implacable. Cuestionaba cada palabra, cada gesto. El miedo al fracaso se cernía sobre ella, proyectando una sombra sobre su confianza. ¿Y si cometía un error? ¿Y si se tropezaba con las palabras o se olvidaba del texto? La idea de estar allí, expuesta y vulnerable, era aterradora. Practicaba incansablemente, pero la ansiedad nunca parecía desvanecerse. ¿Y si se reían de ella? El miedo al ridículo era paralizante. Se imaginaba la risa del público resonando en sus oídos, sus rostros burlones grabados en su memoria. La posibilidad de la humillación pública era una pesadilla que no podía olvidar. Un abismo de incertidumbre se abría a sus pies. Era como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia un vacío de incógnitas. El suelo bajo sus pies se sentía inestable y temía caer en las profundidades de sus propias inseguridades. Se sentía como una hoja a la merced del viento, a punto de ser arrastrada por la tormenta de sus miedos. Los vientos de la duda y la ansiedad eran fuertes, amenazando con arrancarla de su determinación. Luchaba por encontrar su equilibrio, por mantenerse firme contra las ráfagas, pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza se negaba a apagarse. En medio del caos de sus pensamientos, había un destello de determinación. Sabía que si lograba aferrarse a esa chispa, podría encontrar la fuerza para enfrentarse a sus miedos y salir a la luz. Decidió enfrentarse a su miedo. Empezó con pequeños pasos, practicar delante del espejo, hablar con amigos, grabarse a sí misma. Cada pequeño logro era una tabla que colocaba sobre el abismo, construyendo un puente invisible hacia su objetivo. Con cada paso, su confianza en sí misma crecía. Sus palabras fluían con más seguridad, su voz se volvía más firme. La prueba de fuego, enfrentarse al público. Llegó el día. El auditorio estaba lleno. Las luces la cegaban. La expectación en el aire era palpable, una mezcla de emoción y ansiedad. Sofía podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella, cada una esperando algo extraordinario. El escenario, antes un sueño lejano, era ahora su realidad. Por un momento, el miedo amenazó con arrastrarla de vuelta al abismo. Su corazón latía con fuerza y tenía las palmas de las manos sudorosas. Podía oír los débiles susurros de la duda que se colaban en su mente, cuestionando cada uno de sus movimientos. El público parecía borroso y el ruido se convertía en un zumbido lejano. Pero Sofía respiró hondo, recordando cada pequeño paso, cada momento de preparación. Recordó las innumerables horas dedicadas a ensayar, las largas noches llenas de práctica y perseverancia. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo se apoderara de ella ahora. Cada tabla que había colocado representaba un hito, una victoria sobre sus inseguridades. Cada paso en ese camino de madera era un testimonio de su dedicación y trabajo duro. Había construido este camino con sus propias manos, pieza a pieza. Miró al público a los ojos y sintió una oleada de energía recorrerla. La conexión era eléctrica, un poderoso intercambio entre la intérprete y el público. En ese momento, se sintió invencible, como si nada pudiera romper su espíritu. Había construido su puente y estaba lista para cruzarlo. Con cada paso adelante, se sentía más segura, más viva. Este era su momento y estaba lista para abrazarlo plenamente. El viaje había sido largo y arduo, pero todo había conducido a este punto. Sofía ya no era solo una soñadora, era una hacedora, lista para conquistar el mundo. Cruzando el puente, inspiración en cada palabra. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, y para Sofía, comenzó con una sola palabra.
Las palabras fluían con pasión y convicción. Cada sílaba era un testimonio de su crecimiento, un reflejo de su fuerza interior. Hablaba no solo para ser oída, sino para inspirar, para encender una chispa en los demás. Sofía ya no era la joven tímida, sino una mujer fuerte que compartía su verdad. Su transformación era evidente en cada gesto, en cada palabra. Se mantenía erguida, con voz firme y mensaje claro. Su voz resonaba en el silencio del auditorio, tocando los corazones de quienes la escuchaban. El público estaba cautivado, pendiente de cada palabra, sintiendo el peso y la importancia de su mensaje. Cuando terminó, un aplauso unánime llenó la sala. Sofía sonrió. Era una sonrisa de triunfo, de logro. No solo había llegado a los demás, sino que también había encontrado una parte de sí misma en el proceso. Había cruzado el puente invisible, demostrándose a sí misma y al mundo que el miedo se vence con valentía, paso a paso. Cada paso que daba era un testimonio de su resiliencia, su determinación de superar sus miedos y dudas. Mientras el sol se ponía, tiñendo de dorado el puente, Sofía sabía que esto era solo el principio. El puente que cruzó no era solo físico, sino una metáfora de los muchos desafíos que enfrentaría y superaría en la vida.